Navarro, Canal 4 o 302 HD. Y por supuesto, nosotros siempre hacemos o buscamos hacer un adelanto o una columna para poder hablar de distintos temas. Fabio, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Buenas noches, José Luis, muy bien, ¿y vos? Y bueno, nuevamente gracias por haberme invitado, como siempre, y poder compartir este rato con vos y tu audiencia. Muchísimas gracias. Contanos un poco qué nos has traído hoy para compartir. Hoy, como el otro día hablamos del chasqui, un oficio importante del gaucho, hoy vamos a hablar de la posta, porque todo se va sucediendo en una secuencia de cosas. Entonces primero apareció el chasqui sin ningún tipo de lugar donde parar, o sea que era a la deriva. Se empezaron a trazar los caminos y empezaron a aparecer las postas. Ya antes de 1800, y después fueron siguiendo. ¿Qué eran las postas? Las postas eran en lugares predeterminados del camino, que siempre iban trazando en principio las rastrilladas, un lugar estratégico donde poder parar y remudar los caballos, en el caso de las diligencias, en el caso del chasqui, en el caso de las carretas tenían bueyes. En eso actuaba una persona que se llamaba maestro de posta, que era quien hacía todas las intervenciones. O sea, como te imaginarás, la posta era un rancho de adobe que a la intemperie era un lujo, porque al no haber otra cosa, tenías un rancho donde tenía el fuego prendido, donde podían comer algo, donde podían descansar cuando se podía, y a su vez remudar los caballos de las diligencias y de las galeras. Y también solían tener anteriormente bueyes, porque el movimiento era en carretas, el transporte de mercadería bastante lento y se necesitaba mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Acá nosotros tenemos un lugar muy importante como posta, que es en Sol de Mayo. En Sol de Mayo es el camino viejo de Lobos a 25 de Mayo, que cruza el partido de Navarro atravesando el río Salado, donde había un paso, donde pasaban las carretas en su momento cargadas con sal, porque bueno, como venimos comentando anteriormente, el aprovechamiento de la carne empezó con el saladero. Entonces se necesitaba transportar sal. Bueno, ahí todavía en el paraje Sol de Mayo, que antes se llamaba Altos Verdes, en un momento se llamó. Altos Verdes, sí. Está la famosa, la pulpería, digamos, que es de la familia Giles. Y bueno, eso fue lo que fue o sea, se trasladó un poco el lugar porque era el cruce de camino, y como era de chapa y madera, se pudo reconstruir y trasladar, ¿no es cierto? Pero en otra época fue, en la época de antaño. Y ahí era la Irene, el límite del partido con Lobos, y acá tenían la otra pasada para cruzar el río Salado y seguir para 25 de Mayo por los caminos reales, que se le llamaban, como tenemos acá el camino real en la 24, que conducían a Buenos Aires. O sea que fue una pata importante, porque era un lugar de regocijo, de abastecimiento y de albergue para las personas, y un recambio de animales, porque lo único que había era la intemperie, y esto pasó a suplir eso como si fuese hoy las estaciones, digamos, en una línea ferroviaria. Después vino el ferrocarril. Así que esa parte de la historia la tenemos muy, muy cerca, y por ahí no la conocemos. Claro. También tenemos acá la protegida, que era el almacén de ramos generales, y la parada de las diligencias. Son dos puntos muy importantes y referentes históricos. Y bueno, como no podemos dejar de decir, quien participó siempre en todas esas etapas, participó el gaucho. Entonces, por eso siempre revalorizamos nuestros orígenes, la cultura gaucha, porque es de donde venimos, y para saber hacia dónde vamos. Entonces esto fue un apoyo importante, como para redondear la idea, para el chasqui, que fue el primer correo, para el transporte de mercaderías y para el transporte de personas, porque las diligencias transportaban más lentos, pero y más cantidad de gente. Después vino la galera, que la galera era un vehículo rápido para menos cantidad de personas.
Y bueno, el apoyo del transporte fueron las postas, no hubo otra cosa que eso. Entonces tenemos ahí ya el redondeo de la idea y la importancia que tuvo Navarro, por estar a 120 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, tener dos lugares neurálgicos donde hacer la logística con el transporte y con la comunicación, porque están vinculadas las dos cosas, porque venían las cartas, venían los pagos, venían todo el transporte de mercaderías y una parte importante que eran las correspondencias. Bien. Tema de las postas, ¿no? ¿Qué otra utilidad más tenían aparte de esto que acabas de mencionar? Claro, la posta, aparte de eso, normalmente tenía una pulpería. Claro. ¿Por qué? Porque era el despacho de bebidas, obligado. A ver, el viajero venía con sed, de cualquier manera. Y una cosa que tenemos que destacar de lo que es Sol de Mayo, que al lado de la pulpería está la cancha de paleta. ¿Por qué el tema de la cancha de paleta? Porque al ser una zona tambera, toda la población, digamos, de este lado del Salado, las tierras cuando se repartieron, se le dieron a los vascos y a los vascos franceses, porque era tierra negra, y lo que era el tambo, entonces la producción de leche. ¿Y el vasco cuál era su juego favorito? Y ahí es donde estaban los recibos de leche, después de entregar la leche con los carros, era la paleta, que en principio se jugaba con una pelota retobada a mano, después apareció la paleta de madera. Y del otro lado del Salado, ya que hablamos de referencias, eran las tierras arenosas. Entonces todas esas tierras se le dieron principalmente a los italianos. ¿Por qué? Porque la labraban la tierra, eran quinteros, sembradores y todo ese tipo de cosas. Y lo que vas a ver es, recorriendo los pueblos, que del otro lado hay muchas canchas de bocha. Cosa que eso ahí te da el origen de dónde viene cada una de las cosas. Porque nosotros acá en Navarro tenemos las canchas de paleta, porque tenemos el origen arraigado de los primeros pobladores, digamos, que hicieron la construcción económica, que fueron los vascos y los vascos franceses, que con la producción láctea comenzaron con la economía, digamos, en escala. Y bueno, ahí está la cultura del juego de la paleta. Cómo se van entrelazando distintas culturas, ¿no? Y ya dejamos, o vamos poco a poco dejando al gaucho, ¿no? Claro, después por eso te digo, se va mestizando. ¿Por qué? Porque a medida que está viniendo la inmigración, vos fíjate que acá ya estamos hablando de vascos franceses e italianos. Cómo se dividió de un lado del río y del otro por la cuestión cultural. Entonces el gaucho se va mestizando, se va mezclando entre los inmigrantes. Porque ya ahí estamos hablando, ya en 1845 vino el primer alambrado, pero después en 1880 se empezó a alambrar más los campos, y ahí yo digo, después del alambrado fue donde se cercó al gaucho, porque en realidad ese fue la barrera, digamos, el gaucho errante, que después empezó a conchavarse en las estancias, haciendo los trabajos de la ganadería que requerían en ese momento, más todos los trabajos que después hablamos de la vaquería, hablamos del saladero, hablamos de los mataderos, de todo el tipo de cosas, pero siempre participó en todas las etapas, pero dejó de ser errante para transformarse en una persona ya sedentaria, afincada en un lugar. Y ahí, bueno, hablábamos también de los cambios de vestimenta que hubo y los cambios en la forma de ensillar, en los tipos de aperos, porque ya pasó a tener su rancho, digamos, y empezó a tener su familia, ya vino ahí nace el criollo, digamos, propiamente dicho, porque ya se empiezan a mezclar entre el inmigrante, el nativo y el gaucho, o sea que ya hay un crisol de razas que empezamos, y ni hablar después más en la zona del norte, que aparecieron los alemanes, fueron apareciendo, depende las situaciones geográficas, fueron apareciendo los distintos tipos de colonizadores. Bien, me interesaría hablar un poquito con respecto, porque recién mencionaste como forma de movilidad o forma de llegar la galera, ¿no? ¿Qué es la galera que nos podés contar? Fue el inicio de, digamos, el caballo que llevaba atrás
algo para transportar a los gauchos o a la gente de esa época? No, el Contanos principio, un poco, claro, lo que pasa, primero. la galera fue el vehículo más rápido. Primero arrancamos la carreta tirada por bueyes. Después seguimos en el transporte con las diligencias que llevaban personas y mercadería con mucha más cantidad de caballos, y era como un transporte que tenía distintas clases, porque tenía primera, segunda y tercera clase, aunque vos te parezca mentira de esa época. La primera clase iba adentro, en la parte más cómoda, después tenía una parte intermedia y otra parte que podía ir afuera del todo. Así que había primera, segunda y tercera clase en la diligencia. ¿Cómo explicarnos esto? En lo que se llama el cajón de la diligencia, sí, que era el vehículo de transporte, para ponerlo en contexto con hoy, un micro, ¿no es cierto? Sí. Tenías la primera clase que iba dentro del recinto, digamos, de la caja, lo que se llama, y esa tenía asientos, tenía vidrios, después tenía otra parte que iba en una parte descubierta con asientos, y había la tercera clase, podía ser los que iban arriba del todo en el portaequipaje de la diligencia. Fíjate, bueno, ya ahí la conducía el mayoral, y la gente que iba de los costados de a caballo eran los postillones, que eran quienes guiaban, porque vos calculás que se manejaba con 8 o 10 caballos. Después viene la galera, que es un vehículo de transporte liviano, en el cual viajaron, para que lo pongamos en contexto, en 1816, con la declaración de la independencia de Tucumán, los congresales, que era un vehículo que no llevaba equipaje prácticamente y llevaba pocas personas. Entonces, lo que tenía la particularidad de ser liviano y veloz, porque ¿qué llevaba? 4 o 5 personas como mucho, sentadas, todo, no había otra forma, y estaba el conductor afuera, manejando las dos yuntas, la yunta de caballo que tiraban con los vareros y con los cadeneros también. Pero lo que pasa es que al ser tan liviano, los caballos iban a velocidad, y se hacía el recambio en las postas, y bueno, eso es lo que le daba, digamos, hoy hace cuenta que iríamos en un vehículo sofisticado. Era lo más, aparte era con tapizado el interior, era una cosa de categoría la galera, un vehículo muy ligero. Bueno, Fabio, yo te agradezco que hayas venido en esta noche. Vamos, porque me interesa ahora interiorizarnos sobre el tema de los medios de transporte, así que seguramente vamos a hacer, a partir de la semana que viene, si te parece, arrancamos con la carreta, que fue el primer medio de transporte más lento tirado por bueyes, y después vamos evolucionando en lo que es hasta llegar a los carros, los carruajes y las chatas, que son carros y carruajes. Hay una diferencia, no es lo mismo. Así que lo vamos a ir armando de a poco, los medios de transporte y comunicación, para ponerlo y contextualizarlo en que, a ver, ¿quién fue el que manejó ese tipo de vehículos? Siempre fue el gaucho. Así que bueno, siempre lo estamos vinculando con nuestros orígenes, la cultura gaucha. Así que, Fabio, entonces, no es de esta época andar colgándose de los colectivos o de los trenes, sino que ya viene... Ya venía de la época de antes de 1800. Así que, y había primera, segunda y tercera clase. Bien, Fabio, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. No, por favor, gracias a vos, José Luis, por permitir este espacio y que podamos seguir difundiendo nuestras tradiciones y nuestra cultura. Bien, así pasó entonces en la